La lluvia tamborileaba con suavidad contra los paneles de vidrio de la sede de Nova Access Corporation, como si el propio cielo intentara advertirme. Desde mi escritorio, observaba las gotas deslizarse por el cristal, una tras otra, compitiendo en silencio para ver cuál llegaba primero al borde. En otros tiempos, solía imaginar que eran criaturas vivas, pinceladas apuradas que intentaban ganarle al reloj. Pero aquella mañana, no tenía espacio para las fantasías. Tenía un presentimiento, una punzada sorda en el estómago que me decía que algo estaba a punto de romperse. Y debía haberle hecho caso. El ambiente en la oficina era distinto. Demasiado silencioso. Ni siquiera el golpeteo usual de teclas ni las risas fingidas del área de descanso lograban suavizar la tensión en el aire. Había murmullos que flotaban por los pasillos como humo, deslizándose bajo las puertas, trepando por los hombros. Algo venía. Y todos, aunque no lo dijéramos, lo sabíamos. A las 10 en punto, un sonido agudo rompió el silencio, un correo emergente en la bandeja de entrada general. Reunión obligatoria para todo el personal. Sala de conferencias 5. Efectiva de inmediato. Tomé mi cuaderno más por costumbre que por necesidad. Caminé junto al resto del equipo hacia la sala acristalada al fondo del pasillo, intentando no parecer nerviosa, intentando que mis manos no delataran el temblor. Pero mi estómago ya conocía la verdad. Dentro de la sala, las sillas estaban ocupadas por figuras rígidas, inmóviles. Nadie hablaba. Nadie se miraba. El silencio era espeso, denso, como una neblina emocional que nos envolvía a todos. Y entonces, entró Darren Cole. Vestía su traje azul marino de siempre, impecable, con esa media sonrisa que nunca llegaba a los ojos y que parecía deslizarse por la piel como una picazón. Tras él, 2 representantes de recursos humanos lo seguían como sombras sin nombre. Darren era el tipo de hombre que hacía temblar a un departamento entero con una sola mirada. Gracias por asistir, dijo con una voz tan afilada como calmada, como quien da las gracias antes de una cirugía. Como parte de nuestro proceso continuo de alineación estratégica, hemos tenido que tomar decisiones difíciles sobre la eficiencia departamental. Sus ojos recorrieron la sala con frialdad, hasta que se detuvieron en mí. Camila Rivera, pronunció, despacio, cada sílaba como un disparo. Después de una evaluación exhaustiva de desempeño, se ha determinado que tu rol ya no está alineado con los objetivos de esta compañía. Efectivo de inmediato, tu puesto queda eliminado. El silencio que siguió fue brutal. Un vacío absoluto que hizo que los latidos de mi corazón retumbaran como tambores de guerra en mis oídos. Sentí como la sangre se me drenaba del rostro. La boca me quedó seca como papel. Ni siquiera podía tragar. Y lo más desgarrador, nadie me miró. No Susan, la de contabilidad, que una vez lloró en mi oficina tras una ruptura. No Jared, a quien ayudé a redactar su carta de promoción. Ni siquiera Linda, que se sentaba a mi lado desde hacía 3 años y usaba mi taza favorita cada mañana. Todos fijaban la vista en sus propios regazos, como niños pequeños atrapados en una mentira, esperando que el castigo pasara sin ser vistos. Puedes recoger tus pertenencias, añadió Darren, ya girando hacia la siguiente diapositiva como si hablara del mantenimiento de la impresora y no de despedazar públicamente la dignidad de una persona. Me levanté, pero mis piernas no me respondieron como esperaba. Me temblaban. Sentí que el piso se volvía espeso bajo mis pies, como si caminara sobre cemento recién vertido. Cada paso hacia la salida era una batalla contra la vergüenza y la incredulidad. Abrí la puerta y salí al pasillo. Y fue ahí cuando lo vi. Raymond Carter. 60 y tantos. El conserje. El hombre que pasaba desapercibido entre trajes caros y tacones apurados. Siempre cordial. Siempre silencioso. Siempre invisible, para todos, menos para mí. Estaba al final del corredor, junto a su carrito de limpieza. De pie. Con las manos cruzadas al frente. Como si estuviera, esperándome. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos no había lástima, ni sorpresa. Solo calma. Una serenidad que dolía. Como si ya supiera. Intenté sonreírle, pero mis labios temblaban.
Apenas logré dibujar una curva débil en mi rostro antes de que él empezara a caminar hacia mí. Su paso era lento pero firme, como quien tiene un propósito. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme gris. Cuando la sacó, la tenía cerrada en un puño. Y al abrirla frente a mí, vi una pequeña llave dorada, ligeramente oxidada en los bordes, descansando sobre su palma como si hubiera estado ahí durante años, esperando. «Es hora», susurró con una voz baja, pero clara. Parpadeé, confundida. «¿Hora de qué?», pregunté, con la garganta aún cerrada por el shock. Él me sostuvo la mirada. No había tristeza en sus ojos. Tampoco compasión. Solo algo firme. Algo parecido a la certeza. «De respirar, Camila», dijo con suavidad. «Por fin, de respirar». Cuando tenía 5 años, creía que los crayones eran magia. No por sus colores brillantes ni por lo que prometían, sino por lo que hacían sentir en mis manos. Mi madre había traído a casa una pequeña caja de lápices de colores del supermercado del pueblo. Eran opacos, sin marca, con las puntas desgastadas y un olor tenue a pegamento barato. Pero para mí, eran oro puro. Pasaba horas sentada en el suelo de madera de nuestra sala, esa sala estrecha y gastada de nuestra casa en la zona rural de Carolina del Norte. Dibujaba montañas que jamás había visto, océanos que solo conocía por la televisión en blanco y negro, criaturas sacadas de los libros de la biblioteca de la iglesia. El mundo entero cabía en una hoja de papel manchada de mantequilla, y mis manos eran las únicas encargadas de darle forma. Mis padres eran gente sencilla. Mi mamá limpiaba casas. Mi papá trabajaba en un molino de papel, con turnos alternos que le dejaban el cuerpo cansado y el alma aún más. Me querían, sí. A su manera. Pero era un amor que no dejaba espacio para los sueños. Era un amor que venía cargado de miedo, miedo a las deudas, a los errores, al futuro. «Dibujas muy bien», me dijo mi padre una vez, mirando un dibujo mío que había pegado con cinta en la puerta del refrigerador. «Pero el arte no llena el estómago, Camila. Necesitas un trabajo que te mantenga de pie, no de rodillas». Yo no entendí del todo lo que quería decir con eso. Pero lo sentí. Como una piedra que cae directo al centro del pecho. Algo se rompió en mí ese día, y aunque no lloré, algo dejó de crecer. A los 10 años, las paredes de mi cuarto estaban cubiertas de dibujos. No tenía cuadernos finos ni hojas blancas. Usaba servilletas, sobres viejos, bolsas de papel marrón del mercado. Dibujaba con lo que tuviera a la mano. Y lo hacía de noche, con la luz tenue de una lámpara coja que se tambaleaba sobre mi escritorio. Cuando llegué a la secundaria, una de mis profesoras, la señorita Reynolds, pidió hablar con mis padres durante una reunión de entrega de notas. Recuerdo haberme quedado afuera del aula, con la oreja pegada a la puerta, mientras ella les decía que yo tenía talento real. Que había becas. Que el arte no era solo un pasatiempo, sino una posibilidad. Una puerta. Mi madre le agradeció con educación. Mi padre no dijo nada en ese momento. Pero en el camino de regreso a casa, dentro del auto, con las ventanas empañadas por el frío y el silencio colgando como un abrigo húmedo, murmuró: «¿Y eso qué importa? No podemos darnos el lujo de tonterías, Camila. ¿Quieres acabar como esas artistas muertas de hambre, 30 años y aún viviendo en esta casa?» Esa noche, guardé mi cuaderno de dibujos en el cajón inferior de mi escritorio y no lo abrí durante una semana entera. Fue como intentar contener la respiración bajo el agua. Los días pasaban lentos, densos, como si cada minuto pesara el doble. Durante la preparatoria, comencé a trabajar medio tiempo en un restaurante. Lavaba platos, limpiaba mesas, servía café a camioneros y señoras mayores. Con lo que ganaba, ahorraba para la universidad. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, elegí administración de empresas. Porque era segura. Porque todo el mundo decía que tenía futuro. Porque siempre puedes dibujar los fines de semana, me dijeron. Pero no dibujaba los fines de semana. La mayoría del tiempo estaba demasiado cansada, o demasiado culpable. Me repetía que debía ser responsable, que eso era lo correcto. Y así, poco a poco, sin darme cuenta,
Fui cerrando la puerta a todo lo que alguna vez me había hecho sentir viva. A los 20 años, tenía un título técnico, una pequeña beca y un trabajo en un banco local. Había ganado la aprobación de mi familia, pero había perdido partes de mí misma en el proceso. Una primavera, durante las vacaciones, visité una exposición de arte en un colegio comunitario. Caminé entre filas de lienzos cubiertos de pintura espesa, con colores que parecían gritar desde las paredes. Me quedé parada frente a una obra abstracta durante tanto tiempo que el conserje me preguntó si estaba perdida. Y lo estaba. No lo dije. Pero sí, lo estaba. Cuando entré por primera vez en Nova Access Corporation, quise creer que había hecho las paces con mis decisiones. El edificio era todo vidrio y acero, reflejando el cielo como si no tuviera nada que ocultar. Por dentro, olía a alfombra nueva y ambición. Superficies brillantes, ascensores silenciosos, personas perfectas con camisas bien planchadas y zapatos que nunca chirriaban. Me asignaron un cubículo en el departamento de finanzas. Tenía una plaquita con mi nombre y una vista directa, a una pared de ladrillos. Compartía el espacio con una impresora que se atascaba al menos una vez al día. Mi trabajo consistía en revisar hojas de cálculo, hacer proyecciones, asistir a reuniones donde hombres con sonrisas apretadas y trajes demasiado entallados discutían durante horas sobre puntos decimales y estrategias de optimización de costos. Nadie mencionaba la belleza. Nadie hablaba del alma. Era como vivir dentro de una hoja de Excel. Aún así, me repetía que eso era ser adulta. Que eso era lo que la gente llamaba éxito. Pero no podía evitarlo. Las yemas de mis dedos me picaban. En los almuerzos, cuando el comedor estaba lleno de ruido y jerga corporativa, yo me escabullía. Encontré un pequeño jardín detrás del edificio, un espacio olvidado, con 3 bancas maltratadas y un magnolio terco que aún florecía fuera de temporada. Nadie lo usaba. Era mío. En mi bolso, escondía un cuadernito de bocetos. Las páginas estaban suaves de tanto uso, algunas dobladas, otras manchadas. Bajo la sombra del magnolio, dejaba que mi mano recordara lo que mi corazón había empezado a olvidar. Dibujaba líneas sin propósito, sin estructura. El borde del edificio, la manera en que el sol caía sobre el concreto, la postura encorvada de alguien revisando el celular. No dibujaba para mostrar. Dibujaba para respirar. Fue ahí donde conocí a Raymond. Lo vi pasar con su carrito de limpieza, empujándolo con paciencia. Al principio, pensé que seguiría de largo, como todos los días. Pero esa vez se detuvo. Apoyó las manos en el mango del carrito y ladeó la cabeza, mirando mi cuaderno. «Tienes la luz», dijo con voz rasposa pero amable. Milo Raine dibujaba así. Me quedé congelada. Nadie en la oficina me hablaba. Algunos ni siquiera sabían mi nombre. Pero él sí. Y me había visto. No como empleada. No como la chica de finanzas. Me había visto. Asentí con una sonrisa tímida. No supe qué responder. Pero para él, eso fue suficiente. Desde ese momento, hablábamos de vez en cuando. No era frecuente. No era planeado. Solo coincidencias suaves entre pasillos, o en ese jardín silencioso donde todo parecía menos irreal. Me contaba de Lorraine, su esposa fallecida. Una pintora de domingos, como la llamaba. Nunca vendió sus obras. Nunca buscó reconocimiento. Pintaba porque lo necesitaba, porque era su manera de respirar. Montó su estudio en el cobertizo detrás de nuestra casa, me dijo una vez, mientras barría hojas secas. Decía que tenía la mejor luz del condado. Yo lo escuchaba. Al principio, solo eso. Escuchar era suficiente. Y en algún momento, sin darme cuenta, comencé a compartir también. Le conté que de niña dibujaba en bolsas de papel. Que me aceptaron en un programa de arte, pero no fui. Que nadie en la oficina sabía que yo siquiera tenía un lápiz. Él nunca me juzgó. Nunca dijo que era una tonta. Solo murmuró, Lorraine te habría querido. A medida que pasaban los meses,
aquellas conversaciones breves se convirtieron en mi ancla. En pequeños actos de verdad en medio de un mar de correos sin alma y sonrisas entrenadas. En un lugar donde era invisible para todos, él me veía. No a la empleada eficiente. No a la voz tranquila en las reuniones. A mí. Y a veces pienso que él lo supo antes que yo. Que algo dentro de mí se estaba apagando. Lentamente. Silenciosamente. Y que un día, iba a necesitar una puerta de salida. 3 años atrás, las cosas en Nova Access empezaron a cambiar. Lo llamaron reestructuración, como si ese término frío pudiera disfrazar el temblor que recorría el edificio. Más reuniones. Plazos más ajustados. Menos personas. Cada viernes, alguien salía con una caja en brazos y los ojos vacíos. Y los que quedábamos, no celebrábamos. Solo trabajábamos más, dormíamos menos, envejecíamos más rápido. Yo fui una de las que sobrevivió a la primera ronda de recortes. Pero Darren Cole cambió. Antes era desagradable. Ahora era despiadado. Tenía la mirada de un depredador que olfatea sangre y elige al miembro más lento de la manada. Y por alguna razón, esa fui yo. Comenzó con detalles pequeños. Interrupciones en reuniones. Comentarios pasivo-agresivos disfrazados de retroalimentación. Observaciones públicas sobre cómo no estaba viendo el panorama completo, aunque ni siquiera fuera yo quien presentaba el informe. Luego vinieron los correos con copia a dirección, señalando errores mínimos, casi irrelevantes, como si estuviera construyendo un expediente invisible para justificar algo más grande. Y cuando lo hacía bien, silencio. Total. El silencio se convirtió en su mejor arma. Y yo, como una idiota, me lo tragué. Me decía que él estaba bajo presión, que todos lo estábamos. Que si llegaba más temprano, si me quedaba más tarde, si usaba fórmulas más limpias en las hojas de cálculo, todo mejoraría. Pero no. No importaba cuánto me esforzara. Él seguía ahí. Esperando. Empujando. Erosinando. Mi cuaderno de bocetos, ese que solía llevar conmigo como un pequeño secreto entre el concreto y los números, terminó enterrado en el fondo de un cajón. Ni siquiera recordaba la última vez que lo abrí. Cada vez que pensaba en dibujar, escuchaba la voz de mi padre como un eco sordo: el arte no llena el estómago. Hubo mañanas en las que me quedaba de pie frente al espejo del baño, con el cepillo en la mano y la mirada fija en esa mujer que me devolvía el reflejo. Pómulos hundidos. Ojeras marcadas. Un traje que me quedaba demasiado bien porque lo había usado demasiadas veces. En algún punto, había cambiado el color por el cumplimiento. La respiración por los estados financieros. Me había convertido en una sombra eficiente. Dejé de almorzar con mis compañeras. Al principio fue accidental, luego cómodo. Nadie preguntó por mí. Nadie notó mi ausencia. Mi voz se volvió más baja. Mi risa desapareció. Me fui borrando. Raymond lo notó. Él siempre notaba. No dijo mucho al principio. Solo pasaba con su carrito, su paso constante y el susurro de las ruedas sobre el suelo encerado. Pero un día, cuando nos cruzamos en el pasillo, se detuvo. Me miró con esa mezcla de ternura y gravedad que él dominaba como nadie. «Estás caminando como si llevaras cadenas en los tobillos», murmuró. Le sonreí con desgano. «Solo estoy cansada, Raymond». Pero él no me devolvió la sonrisa. Negó con la cabeza, lento. «No es cansancio, Camila», dijo, su voz apenas más alta que el zumbido de las luces fluorescentes. «Es algo más pesado». Y en ese instante, lo sentí. Sentí como esas palabras, tan simples, se me colaban por las grietas. Sentí que tenía razón. Que no era solo fatiga. Era otra cosa. Algo que se me había pegado a la piel, al alma. Como una niebla espesa que no me dejaba mover. Quise llorar. Ahí mismo. Frente al conserje de los pasillos brillantes. Con su uniforme gris y sus ojos que veían demasiado.
Pero no lo hice. Tragué el nudo, como siempre. Enderecé los hombros y me alejé en silencio. Esa noche, al llegar a casa, abrí el cajón. Ahí estaba. Mi cuaderno. Polvoriento. Esperando. Lo saqué. Lo abrí. Las páginas estaban en blanco. Mi mano flotó sobre el papel como un fantasma sin destino. No supe por dónde empezar. Ni siquiera sabía si me estaba permitido empezar otra vez. Lo cerré. Lo devolví al cajón. Algunas personas se queman como fuego. Yo me estaba apagando. Lenta, silenciosamente. Hoja por hoja. Reunión por reunión. No recuerdo con claridad el camino de regreso a mi escritorio. Solo la sensación de estar flotando en un pasillo que ya no me pertenecía. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, el eco de mis tacones parecía demasiado fuerte, demasiado hueco. Mi nombre aún colgaba en el aire como una sentencia: Camila Rivera, terminación inmediata. Como si fuera un archivo revisado, marcado como irrelevante y eliminado. Una caja de cartón ya me esperaba sobre el borde del escritorio. Eficiencia de recursos humanos. Alguien incluso había empezado a empacar por mí. Mi foto con mamá. Mi taza de cerámica que decía Introvertidos unidos, pero separados. La pequeña planta que había sobrevivido 4 inviernos. Y mi cuaderno de bocetos, cubierto de polvo, cerrado. Inalterado. Me quedé ahí, de pie, mirando mi vida reducida a una caja. Alrededor, el sonido de teclas volvió a llenar la oficina. Como si nada hubiera pasado. Como si yo nunca hubiera estado. Eso fue lo que más dolió. No el despido. No la voz engreída de Darren. Sino el silencio. 30 personas fingiendo que nunca exististe. Metí las últimas cosas. Cerré la caja. Y me dirigí al pasillo principal. Una vez más. Cada paso era más pesado que el anterior. No sabía a dónde iba. Tal vez a casa. Tal vez al auto. Tal vez a algún abismo donde terminan las mujeres invisibles. Entonces lo vi. Raymond. Estaba parado justo después del recodo del pasillo, junto a su carrito de limpieza. Observándome. Como si supiera que lo necesitaba. Como si siempre supiera. No dijo nada al principio. Se acercó despacio, sin prisa. Tomó la caja de mis brazos con cuidado y la dejó sobre una banca contra la pared. Luego, metió la mano en el bolsillo frontal de su uniforme gris. Sus movimientos eran suaves, casi ceremoniales. Sacó algo pequeño, una llave. Dorada, vieja, ligeramente oxidada en los bordes. El tipo de llave que uno esperaría encontrar en un ático o en un cuento. La sostuvo en la palma abierta. La luz del techo rebotaba en el metal con un brillo cálido. «Es hora», murmuró. Lo miré, aún temblando. ¿Hora de qué? Sus ojos se encontraron con los míos. No había compasión. Ni tristeza. Solo calma. Y algo más. Algo que se sentía como convicción. De respirar, dijo con voz baja. Lorraine siempre decía que respirar no era solo cosa de pulmones. Era cosa del alma. Ese estudio ha estado esperándote, Camila. Desde hace demasiado. Mi garganta se cerró. ¿Qué estudio? Él no respondió. Solo sacó un papel doblado de su otro bolsillo. En letras grandes y cuidadosas, escritas a mano, 17 Sycamore Lane. Sostuve la llave y el papel en mis manos. El metal estaba tibio, como si hubiera estado esperándome todo ese tiempo. No sabía qué decir. Nadie me había entregado nunca algo así. No una llave. No confianza. No creencia. Raymond sonrió, esa sonrisa suave y gastada que ya me era familiar. Ahora es tuyo. Lorraine lo habría querido así.
No esperó agradecimientos. No dio discursos. Solo giró, tomó su carrito y se alejó por el pasillo, como siempre. Silencioso. Constante. Amable. Esa noche no dormí. Me senté al borde de la cama, aún con la llave en la mano. La giré entre los dedos una y otra vez. Como si al sostenerla el tiempo suficiente, pudiera susurrarme alguna respuesta. Los pensamientos prácticos gritaban dentro de mí: finiquito, formularios de desempleo, renta, sobrevivir. Pero debajo, en voz baja, había otra cosa. Una voz que no escuchaba desde hacía años. Ve. A medianoche, tomé las llaves del auto y salí. Las calles estaban vacías. La lluvia seguía cayendo, resbalando por el parabrisas como venas dormidas. Las farolas pasaban como fantasmas. Seguí las instrucciones de Raymond: giro a la izquierda en Maple, recto hasta pasar el antiguo depósito del tren, luego una calle silenciosa llena de porches torcidos y casas dormidas. 17 Sycamore Lane. Una casa modesta, con un jardín delantero pequeño, un buzón torcido y un gnomo de jardín sin un ojo. Nada espectacular. Nadie que pasara por ahí habría imaginado que algo importante habitaba ese lugar. Pero detrás de la casa principal, al final de un sendero de grava, había un edificio separado. Sencillo. Con tablones azul desteñido y un techo inclinado. Sobre la puerta, una luz amarilla parpadeaba suavemente, como si me esperara. Me bajé del coche con la llave apretada en el puño. La cerradura era terca. Tuve que girarla 2 veces antes de que cediera con un clic suave. La puerta crujió al abrirse. El aire del interior olía a pintura vieja, madera y tomillo. El suelo crujía bajo mis pasos. Era una sola habitación, quizás del tamaño de un salón de clases pequeño, pero se sentía inmensa. Los techos eran altos. Las ventanas cubiertas con cortinas delgadas dejaban pasar la sombra de la luz de luna. Había estanterías de madera en las paredes, llenas de frascos con pinceles secos, tubos de pintura usados a la mitad, libretas apiladas como diarios viejos. En el centro, un caballete cubierto con una sábana blanca. No lo toqué. Solo dejé que mis dedos rozaran la mesa de trabajo. Había lápices de carbón agrietados, un delantal doblado, una taza de cerámica con restos de pintura en el borde. Ese lugar no era solo una habitación. Era una vida. Pausada. En medio de una exhalación. Sobre la mesa, debajo de un frasco de botones, encontré un sobre. Tenía mi nombre escrito con letra inclinada y precisa. Dentro, una carta. Camila, Lorraine siempre creyó que este estudio tenía alma. Decía que las paredes absorbían cada pincelada, cada suspiro, y lo devolvían multiplicado. Cuando ella falleció, no pude volver a entrar. El dolor era demasiado. Pero el día que te vi dibujando detrás del edificio, lo supe. Tenías esa luz en la mirada. La misma. Este espacio es tuyo ahora. No por caridad. Por reconocimiento. Eres una artista. Aunque el mundo haya intentado convencerte de lo contrario. La vida es demasiado corta para vivir el sueño de alguien más. Raymond, me desplomé en la silla más cercana. El pecho me ardía. Había algo parecido al llanto, y algo que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quería. Me senté en el suelo de madera, con las piernas cruzadas, la llave aún en la mano, y simplemente observé. Cada rincón del estudio parecía contener algo más que polvo o pintura seca. Había historia en las grietas, susurros atrapados en las fibras del pincel. Cada frasco, cada papel, cada sombra hablaba de Lorraine, pero también me hablaba a mí. No planeé lo que ocurrió después. Simplemente pasó. Tomé una hoja en blanco del estante, la puse sobre la mesa, y saqué uno de los lápices de carbón agrietados. Los sostuve con los dedos temblorosos. Mi mano flotó unos segundos sobre el papel, dudando, como si no supiera si tenía permiso de volver. Y entonces, tracé una línea.
Torpe. Demasiado fuerte. Irregular. Pero era mía. Y por primera vez en años, sentí que estaba respirando de verdad. Una línea llevó a otra. Después otra. Sin plan, sin objetivo. A la mañana siguiente, volví a trazar. Y la siguiente. Y la siguiente. Me volví rutina. Café temprano. Luz entrando por las cortinas. Silencio espeso pero generoso. Y yo, frente a una hoja en blanco. Dibujaba lo que veía. Tazas rotas. Flores del jardín descuidadas. La curva del respaldo de la silla. El perfil de un tomate en la ventana. Nada que alguien considerara grandioso. Pero para mí, eran respiraciones completas. Raymond comenzó a pasar por el estudio de vez en cuando. A veces traía un sándwich envuelto en papel. Otras veces, solo su presencia. Se sentaba en un rincón, sin hablar, a veces tarareando una melodía sin letra, como un latido bajo. La primera vez que me llevó una taza de té de menta, dijo con una media sonrisa, tienes más color en las mejillas. Yo reí. Debe ser polvo de carbón. Él negó con la cabeza. No. Es otra cosa. No estaba ganando dinero. Aún. El finiquito de Nova Access me alcanzaba para un par de meses. Tenía algo ahorrado. Un fondo que había guardado para, algún día. Aparentemente, ese día había llegado. Pero el miedo estaba ahí. Siempre. Como una sombra que no terminaba de irse. Miedo a fracasar. A desperdiciar tiempo. A despertar un día y descubrir que todo había sido un espejismo. Cuando esa voz se volvía demasiado fuerte, me acercaba al rincón donde colgaba aún el delantal viejo de Lorraine. Lo tocaba. Sentía las manchas de rojo, azul, verde. Y recordaba, ella vivió aquí antes que yo. Y se atrevió. La primera vez que vendí una pieza fue casi por accidente. Angela, la sobrina de Raymond, vino a visitarlo una tarde. Traía en brazos a su bebé recién nacido. Yo estaba dibujando el perfil del pequeño, solo por práctica. Ella se acercó, lo miró, y preguntó, ¿puedo comprártelo? Me quedé pasmada. Pero. Es solo un boceto. Es él, respondió, con una sonrisa suave. Y eso basta. Me dio $50. Y cuando se fue, lloré. No por el dinero. Sino porque alguien vio algo que hice, y lo valoró. Ese momento cambió algo en mí. Angela le contó a sus amigas. Yo abrí un pequeño portafolio en línea. Nada profesional. Solo algunas imágenes y un formulario de contacto. Poco a poco, comenzaron a llegar encargos. Un retrato de mascota. Un dibujo para una guardería. Una ilustración para un libro de poemas autoeditado. Cosas que antes habría considerado menores. Ahora, eran mis cimientos. Aprendí a decir que sí. A proyectos pequeños, raros, improvisados. Un mural para un café de barrio. El logo de una florería. El dibujo de un jardín trasero. Cada trazo era un paso más lejos de la mujer rota que abandonó una oficina en silencio. A los 6 meses, tenía una pequeña lista de clientes recurrentes. Lo suficiente para cubrir mis gastos. Y lo primero que hice fue intentar pagarle renta a Raymond. Él frunció el ceño. No necesito tu dinero. Y yo no necesito caridad, le respondí, dejando el sobre la mesa de entrada. Necesito ser dueña de lo que estoy construyendo. Desde entonces, le dejaba el sobre cada primero de mes. A veces él lo aceptaba. A veces lo dejaba intacto. Pero el gesto se volvió parte del ritual. No era por el monto. Era por la dignidad. Con el tiempo, compré nuevos materiales. Pinté las paredes con un tono crema cálido. Instalé luces más brillantes. Pero el alma del estudio no la toqué.
Lorraine seguía ahí. En las esquinas tranquilas. En la forma en que la habitación retenía el calor como un recuerdo. Un día, revolviendo cuadernos antiguos, encontré una foto. Estaba al fondo de una libreta empolvada. En blanco y negro. Ella, Lorraine, riendo frente a un lienzo, con las manos llenas de pintura. La enmarqué y la coloqué sobre el estante principal. A su lado, un frasco de pinceles nuevos, y una pequeña ilustración del magnolio que solía visitar detrás del edificio de Nova Access. A veces le hablaba. En voz baja. No para pedir consejos. Solo para decir gracias. El miedo nunca se fue del todo. A veces, en semanas lentas, se asomaba por la rendija de la puerta. Pero cada vez que sostenía un lápiz, me sentía más fuerte. No estaba aún donde quería. Pero ya no huía de quién era. Y eso, por fin, era suficiente. Una mañana de otoño, mientras reorganizaba los estantes del estudio, encontré un cajón que no había abierto en meses. Estaba al fondo de un archivador pequeño, oxidado en las bisagras. Dentro había pinceles secos, una cinta métrica vieja y, doblada con cuidado entre dos hojas amarillentas, una fotografía en blanco y negro. La imagen era simple, pero poderosa. Raymond y Lorraine, mucho más jóvenes, tal vez en sus 40, estaban de pie junto a un lago. Él llevaba una camisa de cuadros y una chaqueta ligera. Ella reía, la cabeza inclinada hacia atrás, el cabello alborotado por el viento. Sus manos estaban manchadas de pintura, y sus ojos brillaban con una felicidad tan pura que me detuvo el aliento. Se abrazaban con naturalidad, con esa confianza silenciosa de quienes se han elegido una y otra vez. Pasé varios minutos sosteniendo la foto con ambas manos, temiendo que se deshiciera si respiraba demasiado fuerte. No fue una decisión. Fue un impulso. Una certeza. Iba a pintarles. No como eran en la foto, sino como los imaginaba ahora. Durante semanas, entre encargos y clases en línea, trabajé en silencio. Oculté el lienzo bajo una sábana blanca, en la habitación trasera del estudio. Usé cada técnica que había aprendido, cada trazo que me definía. No copié la imagen. La reinventé. Los pinté sentados en una banca junto al mismo lago, pero ya mayores. El cabello de Raymond más blanco, la piel de Lorraine surcada por arrugas suaves. Él tenía la mano sobre la suya. Ella sostenía un pincel, con una sonrisa traviesa y ojos aún llenos de luz. A su alrededor, hojas otoñales caían como susurros. No había tristeza. Solo vida. Persistencia. Amor. Cuando terminé el último trazo, me quedé frente al cuadro en silencio. No, lloré. No podía. Era algo más hondo. Como si una parte de mí hubiera sido arrastrada hasta ese banco junto a ellos, y por fin, se hubiera quedado en paz. Llamé a Raymond esa misma tarde. Quiero mostrarte algo, le dije. Él llegó al estudio con su chaqueta de pana marrón, la de los codos desgastados, y una bufanda mal anudada. Llevaba las manos en los bolsillos y un leve temblor en los dedos. Le ofrecí una taza de té caliente. No preguntó nada. Me miró con esa paciencia que ya era parte de su forma de estar en el mundo. Lo llevé a la habitación trasera. El lienzo aún cubierto. Tengo un regalo para ti, dije, con voz más baja de lo que pretendía. Él frunció el ceño. Camila, tú no me debes nada. Negué despacio. Lo sé. Pero se lo debo a ella. Entonces, retiré la sábana. Raymond no dijo nada. Se quedó inmóvil. Como si incluso respirar pudiera romper algo sagrado en ese momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas en silencio. Y luego, sin advertencia, se desbordaron. No, sollozó. No gritó. Solo dejó que las lágrimas cayeran, una tras otra. Se apoyó en la mesa, necesitaba sostenerse. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo lo supiste? Encontré la foto, respondí con suavidad. Lo demás fue imaginación y gratitud. Asintió.
lentamente, sin apartar la mirada del cuadro. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el rostro de Lorraine en la pintura. Sus ojos parecían brillar de verdad. Como si se riera otra vez. Como si aún estuviera ahí. Después de un largo silencio, Raymond se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. No me diste solo una pintura, dijo. Me la devolviste. Yo tomé su mano, firme, sin miedo. Y tú me diste un futuro. Con el paso del tiempo, el estudio dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en mi mundo. Las mañanas empezaban antes que el sol. No porque tuviera que madrugar, sino porque quería hacerlo. Me levantaba, me envolvía en la sudadera manchada de pintura y preparaba café. El silencio de las primeras horas era distinto al silencio de las oficinas. Aquí no dolía. Aquí era fértil. Me sentaba frente a la ventana alta, con una hoja nueva frente a mí, y dejaba que mis manos hablaran antes que mis pensamientos. Los pedidos crecieron. Clientes nuevos llegaban por recomendación. Empecé a necesitar ayuda con correos y entregas. Una estudiante de arte venía 2 veces por semana, me ayudaba a organizar el calendario, escanear dibujos, preparar envíos. A veces se quedaba a mirar mientras trabajaba. Nunca interrumpía. Solo observaba. Un día, sin previo aviso, mi nombre apareció en un boletín cultural de la comunidad. Camila Rivera, artista local conocida por su trazo evocador y retratos cargados de emoción. Leí esa frase 3 veces seguidas. Artista. Me reí. Me sonó grande. Como si hablara de alguien más. Pero era yo. Ya no era la chica callada del cubículo junto a la impresora. Ya no vivía en hojas de cálculo ni en reuniones estériles. Vivía entre papeles manchados, pigmentos secos, líneas torpes pero honestas. Cada día que dibujaba, era una afirmación: sigo aquí. Sigo siendo yo. Un martes por la tarde, mientras limpiaba pinceles, recibí una llamada inesperada. Una editorial de libros infantiles había visto una de mis ilustraciones en redes sociales. La había compartido una madre en un grupo de crianza. Querían saber si me interesaría ilustrar una serie completa de cuentos. No un libro. Una serie. Colgué sin poder hablar mucho. Me senté en el suelo del estudio, rodeada de recortes, pinceles, manchas y cuadernos. Y me reí. A carcajadas. Una risa grande, abierta, tonta. No me di cuenta de que lloraba hasta que sentí el sabor salado en los labios. Lorraine habría amado ese momento. Raymond también. Aún guardo su foto en el estante principal. Justo al lado del frasco con pinceles nuevos. Y debajo, un dibujo del magnolio que solía cobijarme detrás del edificio de Nova Access. Un recordatorio de lo que fui, y de lo que decidí ser. El miedo no desapareció. Hay días en que se asoma en los márgenes del papel. Días en que la voz de mi padre regresa como eco. Pero cada vez que trazo una línea, cada vez que una idea cobra forma bajo mi mano, esa voz se aleja un poco más. No estoy donde algún día soñé. Pero ya no vivo el sueño de nadie más. Y eso, por fin, es suficiente. La conocí un jueves nublado. La lluvia caía fina, como si no quisiera molestar. Estaba parada frente al estudio, con la mochila apretada contra el pecho y una carpeta de dibujos que apenas podía mantener seca bajo el paraguas. Se llamaba Elise. Tenía 17 años, ojos grandes como preguntas, y una voz tan suave que a veces no la escuchabas, pero sí la sentías. Me había escrito semanas antes, preguntando si aceptaba aprendices. Había visto mis ilustraciones en una biblioteca local, dijo, y algo dentro de ella despertó. No sé si soy buena, me confesó ese primer día, mientras entrábamos, pero no puedo no intentarlo. La observé mientras recorría el estudio con la mirada. Tocaba con los ojos cada estante, cada cuadro, cada trazo seco en las paredes. No decía mucho, pero su respiración se aceleraba, como si acabara de llegar a la cima de una colina después de mucho caminar. Le ofrecí té de manzanilla.
Se sentó en el mismo banco donde yo solía sentarme cuando Raymond me traía mente y palabras sabias. Empezamos poco a poco. Le mostré cómo preparar lienzos, cómo limpiar pinceles, cómo mezclar los colores sin apresurarse. Pero más que técnicas, compartíamos silencios. Casi siempre dibujábamos sin hablar, como si nuestras manos tuvieran su propio idioma. Una tarde, mientras ella terminaba un boceto y yo rellenaba un pedido, la miré desde el otro lado del estudio. Sus cejas fruncidas, los dedos manchados de azul, la lengua apenas asomando entre los labios mientras se concentraba. Me vi a mí misma. No a la Camila rota del cubículo, ni a la que sobrevivía por inercia. Me vi como era ahora, despeinada, con la camiseta manchada, el corazón en calma y feliz. Al día siguiente, abrí el cajón del escritorio donde guardaba las cosas importantes. Entre facturas, bocetos viejos y papeles sueltos, estaba la llave. La misma que Raymond me había dado aquella tarde gris. La puse en un pequeño sobre, junto con una nota breve: no todos los estudios tienen paredes. Algunos viven dentro. Pero por si acaso, aquí tienes este. Se la entregué sin ceremonia, después de nuestra sesión de dibujo. Elise la miró como si fuera de oro. No preguntó nada. Solo la guardó en el bolsillo de su chaqueta y asintió con una sonrisa que no intentó ocultar. Aquella noche, al apagar las luces y mirar una vez más el espacio que me salvó, recordé las palabras de Raymond. Las puertas correctas se abren en el momento justo, pero tú decides si entras. Elise había tocado. Yo había abierto. Y por primera vez, supe que algún día, ella haría lo mismo.